Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. Hoy es un día triste, hoy toca decir adiós al navegador web más emblemático de todos los tiempos, porque hoy nos tenemos que despedir de Internet Explorer, y nosotros como pequeño homenaje queremos repasar su historia, sus claves y sobre todo su caída en 5 momentos concretos. Así que vamos a meter la intro y arrancamos. Y es que todos sabíamos que este momento iba a llegar. De hecho, si no me falla la memoria, a mediados del año pasado desaparecía el soporte de Internet Explorer. Y es más, el propio Microsoft a finales de 2022 confirmó que el 14 de febrero se retiraba de forma oficial y definitiva Internet Explorer de todos los dispositivos. Es decir, que si tenías un ordenador con Windows 10, con Windows 8 o con cualquiera de las versiones y seguías utilizando Internet Explorer, ibas a recibir una actualización que iba a deshabilitar el navegador. Pero bueno, llegados a este momento tan triste, creo que lo mejor que podemos hacer es recordar todos aquellos momentos que lo hicieron tan especial. Y para ello, y como toda buena historia, quiero empezar por el principio, es decir, los orígenes de Internet Explorer. Esto lo primero que tienes que saber es que fue lanzado en 1995, y esta primera versión, como dato curioso, no venía instalado en ninguna de las versiones de Windows, es decir, era un complemento que tú podías descargar e instalar en tu ordenador. Hay que decir que obviamente en ese momento pues todo era diferente, porque si te lo traes a día de hoy, parece una decisión que no tenía ningún tipo de sentido. De hecho, esta primera versión hay que decir que no lo petó en absoluto y hubo que esperar a la versión 3.0 para realmente llegar a conocer el Internet Explorer que todos recordamos. Una versión que se caracterizó pues por ciertas decisiones que hicieron de este el navegador más popular de todo el mercado. Y es que precisamente una de las claves del éxito de esta versión es que venía instalada por defecto en cualquier ordenador con Windows. Ya te puedes imaginar que en aquella época Windows era el sistema operativo por referencia para todos los usuarios, y el hecho de contar con un navegador web que venía instalado, que era totalmente gratuito y que además venía avalado por Microsoft, hizo que todos los usuarios apostasen por él. El segundo de los momentos que quiero recordar contigo sobre la historia de Internet Explorer es su época de gloria, porque sí, hay que decir que este navegador web lo petó muchísimo y entre 1995 y 2009 yo creo que era la alternativa principal de todos los usuarios. Es más, estoy bastante convencido de que muchos de los que me estáis viendo ahora lo habéis utilizado e incluso era vuestro navegador web favorito, que ya te digo yo que en aquel entonces tampoco había muchas alternativas. De hecho, su éxito fue tan rotundo que Microsoft se dio cuenta de que, oye, ahí tenían un filón y tenían que explotarlo lo máximo posible. Por eso desarrollaron versiones para casi cualquier plataforma que te puedas imaginar. De hecho, nos encontramos versiones para Unix, nos encontramos versiones para Windows Phone, nos encontramos versiones para Xbox e incluso había una versión para macOS, que en aquel entonces vale que no era macOS, pero el dato importante es que era el navegador web por defecto de los ordenadores de Apple, algo que a día de hoy parece también totalmente impensable. Y con esto llegamos a la tercera de las claves que marcaron la historia de Internet Explorer, que no es otra que el éxito que te comentaba antes, y es que fue tan rotundo el éxito que tenía este navegador que llegó a ocupar el 95% de la cuota de mercado. Esto es una auténtica locura, es decir, no hay ningún navegador web en la actualidad que tenga esa cuota de mercado. Ya te digo que sin duda alguna esto fue un éxito rotundo para Microsoft, pero también fue el inicio del declive, y te preguntarás por qué, ¿no? Es decir, un navegador web que lo estaba petando tanto por aquella época, ¿qué hizo mal para realmente caer en picado? Bueno, pues precisamente esa posición dominante del mercado hizo que Microsoft descuidase ligeramente a su navegador web, y lo que nos encontramos fueron diferentes actualizaciones que no traían una real innovación. Ya os digo que este ejemplo lo hemos visto en varios casos en la industria, y el caso de Internet Explorer es uno de los más llamativos. Es más, su posición en el mercado era tan dominante que llegaron a recibir varias denuncias por monopolio, y esas denuncias prosperaron, es decir, que cambiaron la estructura de Microsoft y cómo se repartían los trabajos y desarrollos de su software. Pero sin duda alguna, si hubo algo que cambió la historia del navegador web de Microsoft fue la competencia. Una competencia que hasta 2009 era prácticamente inexistente, pero que en 2009 se materializó en la forma de Firefox, un navegador web que seguramente todos los que me estáis viendo también conozcáis y que en aquel entonces pues supuso un antes y un después. Era un navegador web que era mucho más seguro, que era más rápido, que tenía muchas más opciones de cara a complementos y que en definitiva era mejor alternativa. Pero es que no suficiente con esto, en 2011 nos encontramos Google Chrome. Obviamente el navegador de Google no tardó mucho tiempo en hacerse con el mercado, y si no me fallan los cálculos tardaron solamente un año en adelantar a Internet Explorer y marcar en este caso el final de la época gloriosa de Microsoft. Te diré que obviamente con Google Chrome nos empezamos a encontrar un navegador web que por aquel entonces supuso una total revolución, y es que no solamente por todas las opciones que ofrecía, sino en este caso con toda esa colaboración y todos los servicios que tenía Google por aquel entonces, que eran una auténtica locura. El correo electrónico, los mapas y bueno, diferentes aplicaciones que a día de hoy te parecen de lo más evidente
pero que en aquel entonces eran algo totalmente revolucionario. Y con todo esto Microsoft se dio cuenta de que, oye, Internet Explorer no estaba para muchos trotes y necesitaban una nueva alternativa real. Por eso en 2015 lanzaron Microsoft Edge, el navegador web que seguramente conozcas y es el que viene por defecto en todas las versiones de Windows. De hecho pasó a ser el navegador por defecto de Windows 10, que en aquel entonces fue una versión que lo petó bastante, hay que decir. Sí que te diré que por aquel entonces Microsoft también había creado un monstruo que ni ellos propios eran capaces de matar, y es que Internet Explorer estaba tan arraigado en diferentes elementos que parecía que los usuarios eran muy reticentes al cambio. Te encontrabas a lo mejor páginas web en las cuales si entrabas con otros navegadores pues no cargaban correctamente, o a lo mejor simple y llanamente no funcionaban. De hecho no te fallan los cálculos, porque sí, Microsoft ha tardado 8 años en conseguir abandonar su antiguo navegador web para que todos sus usuarios empiecen a utilizar Microsoft Edge. Y ya te diré que además durante todo este tiempo nos hemos encontrado medidas de lo más locas. Por ejemplo, nos encontrábamos que, oye, Internet Explorer dejaba de ser un navegador para el uso diario, sino que estaba orientado pues para usos concretos. O también nos hemos encontrado la creación de un modo Internet Explorer dentro del propio Edge. Ya te digo que creo que la solución definitiva y a la que se han visto obligados es a retirar el soporte y también el uso del navegador para poder eliminarlo de la vida de todos los usuarios. Pero lamentablemente el momento de decirle adiós a Internet Explorer ha llegado y ese momento ha sido el 14 de febrero. Ya te digo que creo que esta ha sido una de las tecnologías o uno de los software o una de las aplicaciones que han marcado la vida de muchísimos usuarios, algo que creo que está a la altura del Messenger, por ponerte un ejemplo. Aún así te comentaré que creo que de cara a futuro, el futuro de Microsoft es prometedor, y es que como ya hemos visto en otros vídeos, la idea y los planes que tienen están mucho más vinculados a la inteligencia artificial y sobre todo a todo lo que esta puede ofrecer. De hecho ya hicimos un vídeo en el canal y te voy a dejar aquí una tarjeta para que le eches un vistazo. En fin, con todo esto terminamos con el repaso del navegador web más emblemático de todos los tiempos, un navegador web que yo sinceramente guardo aquí en el corazón, pero que por otro lado te diré que tampoco voy a echar de menos. Ahora lo que quiero saber es, oye, ¿qué recuerdos tienes tú de este navegador web? Porque sí, seguramente hubiese algunos detalles, algunas características, algunas funciones de lo más llamativas, de las cuales pues yo personalmente no me acuerdo, pero para eso pues quiero contar con tu ayuda. Y como siempre pues ya sabes que puedes utilizar el apartado de comentarios aquí abajo y también las redes sociales. Con esto, ahora sí que sí, nos despedimos no solamente de este navegador web, sino también del vídeo de hoy. Simplemente decirte lo de todos los días, que espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya resultado útil. Y simplemente decirte que, oye, no te olvides que nos vemos en el próximo vídeo como siempre, así que ya sabes, no te lo pierdas.